Jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, 15, 15 de noviembre, justo mediado de mes, quincena. Bien, permítame entonces compartir pantalla, por favor. Bien, entonces vamos a dar inicio. El tema que está programado para esta sesión es, como pueden ver ustedes en la diapositiva, habilidades gerenciales para la dirección de las organizaciones. Es decir, el director, el gerente, ¿no? ¿Qué habilidades se plantea que puedan tener? Habilidades, ¿no?, gerenciales, ¿no? Entonces, sobre eso es el tema y vamos a tener, como siempre, la exposición y luego de la misma, ¿no?, algunas preguntas que ustedes tuvieran a bien considerar. Bien, recuerden ustedes, y esto lo hemos manifestado ya en varias oportunidades, que las organizaciones planifican sus actividades. ¿En función a qué? En función a un objetivo. O sea, las instituciones se fijan objetivos anuales, metas anuales, objetivos a largo plazo, a mediano plazo, los objetivos. Pero estos objetivos tienen que tratar de cumplirse, de lograr estos objetivos. Entonces, cualquiera que sea la institución, necesita que se desarrollen actividades. Estas actividades, ¿no?, ah, concatenadas forman procesos. Entonces, hay un conjunto de procesos, esto es, un conjunto de actividades que se desarrollan para actividades planificadas, organizadas adecuadamente en función a una temporalidad para lograr los objetivos. Y entonces es necesario, ¿no?, tener en cuenta de que estas actividades son realizadas por personas, son realizadas por personas. Estas personas tienen que estar, pues, tienen que conocer lo que van a realizar. Entonces se supone que tenemos personal idóneo, personal capacitado en cada una de las tareas que van a realizar, por áreas, por sectores, por especialidades, etcétera. Entonces habrá, pues, un personal que tenga esta experticia, ¿no? Entonces, ¿y cómo hace la gerencia para que estas personas se involucren y se comprometan con estos objetivos? Entonces, desarrolla un conjunto de estrategias, ¿ya? Ahora, es importante tomar en consideración de que los tiempos varían, son diferentes, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, ¿no?, el tiempo prepandémico que el tiempo pandémico o el pospandémico. Entonces, en función a una serie de indicadores, ¿no?, que se pueden ver y que tiene que ver con la conducta finalmente de los trabajadores, con la conducta de los usuarios de nuestros servicios. Hay trabajadores que todavía están en fase remoto, ¿no?, que tienen se les considera personal de riesgo, hay que tener alguna protección sobre ellos y se, se les mantiene en trabajos virtuales, ¿no? En algunos lugares lo de trabajo virtual no es bien supervisado y entonces de alguna manera se está esperando ¿no?, que estas restricciones laborales acaben para que vuelvan a la presencialidad, ¿no? Entonces, y de esa manera poder, a la manera clásica,
¿no? Hacerle sus supervisiones, sus controles, ¿no? La evaluación de sus tareas que realizan. Entonces, eso ha variado, ¿no es cierto? Ha variado. Estamos ahora, ¿no? En este contexto, si habrá quinta ola, no habrá quinta ola. No, ya hay quinta ola, escuchan unas voces, ya hay en tal sitio, ¿no? En tal sitio del país, del Perú. Ya se está iniciando la quinta ola, hablan algunos expertos. Y otros expertos dicen, no, no hay. Pues entonces, el tema no es subjetivo, el tema es análisis de datos, ¿no? Y con los datos podemos hacer comparaciones temporales, ¿no? Temporoespaciales y tomar, ¿no? Ver en realidad qué está pasando. Pero lógicamente esto influye en los objetivos, tanto por las personas que se mantienen presenciales o que se mantienen en trabajo remoto, como y que va a afectar entonces el cumplimiento de estas metas, como también los usuarios de nuestra organización, ¿no? De los productos que se generan acá. Entonces, también sus prioridades serán las mismas de antes o no, eso es un problema. Entonces, en esta diapositiva que ya le hemos visto anteriormente, estas actividades se planifican necesariamente y los resultados están en función de los objetivos de la empresa, son los resultados. En esta planificación, ¿no? Es un proceso intelectual, ¿no? En donde en gabinete se dice qué queremos, qué vamos a hacer, ¿no? ¿Por qué queremos hacer de esta manera? ¿Por qué tenemos tantas metas? En función a procesos históricos anteriores, ¿no es cierto? Entonces nos retroalimentamos en función de un estudio de mercado, vamos viendo. Entonces, ¿cómo planificamos, no? ¿Vamos a manejar los mismos productos o vamos a lanzar un producto nuevo? Lanzar un producto nuevo tiene una estrategia bastante particular, ¿no? Lo pueden ver ustedes cuando aparecen en el mercado productos nuevos y analicen ustedes cómo es el proceso de lanzamiento, ¿no? Bien, y entonces decíamos, decíamos que acá tenemos que ver cómo se comportan las personas. Estas personas van a estar distribuidas en áreas, de acuerdo al diseño organizacional, ¿no? Determinadas áreas, ahí hacemos un organigrama y entonces ahí están ubicadas las personas. Estas personas a su vez, ¿no? Eh, Tienen una procedencia muy variada, ¿no? No todos vienen del mismo barrio, no todos se conocen mucho tiempo, van ingresando y cada uno tiene sus expectativas a corto y mediano plazo también, ¿no? Algunos están en la institución por alguna circunstancia, otros por otras, ¿no? Y entonces eso va determinando la manera como estas personas se van comprometiendo con las estrategias que se van diseñando, ¿no? Igual, este, todas las actividades consumen dinero, entonces tiene que haber un presupuesto. Si no hay presupuesto, no se pueden hacer cosas. Pues entonces podemos acá ilusamente planificar muchas cosas, pero si no le decimos, oiga, pero ¿cuánto va a ser el presupuesto para cada una de estas este, actividades que se están planificando? Entonces puede que no haya el presupuesto suficiente. Entonces eso en el camino se corta, ¿no? Se corta. Lo hemos visto, por ejemplo, en salud, lo hemos visto cuando habían campañas de vacunación, ¿no? Y entonces, para, como había que trabajar en tiempo, con tiempos extras de los trabajadores vacunadores, entonces había que considerar algunas partidas, ¿no? Para su movilización, para su refrigerio, ¿no? Este, y también en oportunidades por el día trabajado, domingo, ¿no? Por decir, una campaña de vacunación los domingos, entonces se le daba una retribución. Pero si no se consideraba eso en el presupuesto, no hay, y la gente ya se ha acostumbrado a que tiene que por lo menos darse
su refrigerio, pues, ¿no? Entonces, todo eso tiene que incluirse. Entonces, no es que planifico porque planifico y que se ejecuta porque yo planifique, no. Ahí la cosa es, trabajar con personas no es una cuestión fácil, ¿no? Las personas tenemos nuestras complejidades, tenemos, porque todas las personas tenemos nuestras complejidades que nos involucran de diferente manera, ¿ya? Y otro elemento importante es la comunicación. Tiene que haber una comunicación, ¿no? En todos los sentidos, de arriba a abajo, ¿no? Cómo van las cosas, qué es lo que pensamos, cuál es nuestro pensamiento estratégico, ¿no? De abajo hacia arriba, cuál es la apreciación de los trabajadores frente a las políticas que plantea la empresa, y también comunicación horizontal entre las diferentes áreas, ¿no? De la organización. Eso es importante. Entonces, ¿cómo se va a manejar este tema de las personas? Porque estas personas son las que ejecutan, realizan los procesos operativos y con ellos tenemos resultados. Entonces, esos son temas que siempre tenganlos presentes. El otro tema es el contexto, ¿no? Hemos visto que ah, antes del COVID, el AC antes del coronavirus, este, teníamos una percepción de las cosas, ¿no? Del modo de vida, del comportamiento de las personas, ¿no? De cómo satisfacía sus necesidades de salud, ¿no? Pero viene la pandemia y cambia todo. Entonces, en plena pandemia era un tema. ¿Qué va a pasar, no? Se- ¿Seríamos todos los que continuamos o hay algunas bajas? Entonces, esas cosas se mantienen. Entonces, esa es una cuestión común, ¿no? Hasta estos momentos, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el cual se da. Por ejemplo, ¿no? Ustedes van a decir, ¿cuál es este, tienen un emprendimiento y, y, y la percepción para lograr desarrollar este emprendimiento y que tenga, pues, los efectos esperados, hay que ver, pues, las características de los consumidores probables, ¿no? Entonces, su- si están en sus prioridades o no están en sus prioridades, porque este, en un país en donde hay alta tasa de informalidad, ¿no? Mucha gente tiene solo para sobrevivir. Y hay otros que tienen mucho más, pues, ¿no? Pero es en función a los puestos laborales, ¿no? No será, este, pero en términos generales, ustedes van a tener que ver, como somos de salud, ustedes van a ser profesionales de la salud. Sus emprendimientos van a estar orientados hacia la población que tiene determinadas necesidades de salud y que ustedes buscarían que esas necesidades, ¿no? Los conviertan en, en, este, en posibles usuarios, en una demanda potencial, en una demanda potencial, ¿ya? Pero cuando esta demanda se convierte en realidad, ¿no? Entonces van a los establecimientos de salud, ¿no? Van, ¿y cuál es su percepción? ¿Salen satisfechos? ¿Salen no satisfechos? ¿No? ¿Están contentos de haber acudido a ese establecimiento de salud o estarán, pues, lamentándose por qué fueron a ese establecimiento de salud? Entonces, para ello, en los establecimientos de salud existen encuestas de percepción de los usuarios, de satisfacción de usuarios se llama, en donde de manera obligatoria las oficinas que se llaman de calidad en los establecimientos de salud necesariamente tienen que hacer una, una evaluación de esta percepción, de este nivel de satisfacción que tiene la población usuaria. Entonces yo les he traído aquí algunos resultados, ¿no? Y esto es
el INEI, ¿no? En el año 2014, entonces, 2014. ¿Qué pasaba? Que había un segmento de población insatisfecho, otro medianamente ni satisfechos ni no satisfechos, y satisfechos, diríamos alguien felizmente el 70%, ¿no? 70% nos espera con expectativas, porque, porque entonces, cuando ha acudido a los establecimientos de salud, ha encontrado pues en las encuestas que sí, está bien. Entonces, y aquí tenemos 4 subsectores. El MINSA con los gobiernos regionales, ¿no? 66% de satisfacción, con el salud similar, pero las Fuerzas Armadas y Policiales el nivel de satisfacción es un poquito más, y en las clínicas un poquito más. Ah, ni satisfecho ni no insatisfecho es 21%, pero hay un 8% de insatisfechos. ¿En qué grupos? En todos los grupos. ¿En qué establecimientos? En todos los establecimientos de salud, sea MINSA, gobiernos regionales, salud, clínicas, Fuerzas Armadas y Policiales. Entonces estamos acá, ¿no? Vemos de que en el sector salud que corresponde a MINSA y salud, que son estos porcentajes, también ahí el porcentaje de insatisfacción también es un poquito alto, ¿no? Y en una relación inversa, los establecimientos que tienen mayor nivel de satisfacción van a tener pues un nivel de insatisfacción bajo. Y en esta columna de la derecha lo tenemos por departamentos o por gobiernos regionales. Entonces tenemos acá satisfechos, ¿no? Amazonas es donde está 98%. ¿Cómo está Lima? 71%, ¿no? Pero donde hay más insatisfacción es en el Cusco, Purímac, Puno. Y por qué ha sido su insatisfacción? También se pregunta, dice, es que mucho ha demorado la atención. Ellos calculaban que iban a salir del establecimiento de salud más prontamente y no ha sido así, entonces hay demora. Y entonces se demora, cuando se hace un estudio de tiempos y movimientos a través de los procesos que se desarrollan en salud, vamos a suponer consulta externa, ¿no? Consulta externa. Entonces, ¿dónde están los cuellos de botella famosos? En caja, en estadística, ¿no? En el desarchivamiento de las historias clínicas para que lleguen del profesional. Entonces, aquí está ese porcentaje, ¿no? Se aplica en todo, ¿no? Entonces, hay muchos estudios que se han realizado eso, ¿no? El otro tema es porque ellos consideran que han sido maltratados, ¿no? 30%. Que no hay medicamentos, 18%. Que hay incumplimiento en la programación de citas, cirugías y otros, 14%, ¿no? Problemas para su atención como asegurado. eh, Luego dice, oiga, pero estuve en la cita y no llegó el médico que me iba a atender. En términos generales, diríamos de que el grueso de la población se queja por demora en la atención. Hay otros que, ¿no? que están por razones menores, ¿no? También está la fuente. Ahora, hacíamos una pregunta en algún momento, ¿no? Hemos tenido directores
y se esperaba, pues, hay expectativas cuando sí se va a cambiar el director de un establecimiento, en el MINSA por lo menos, y que es donde tengo la mayor percepción, los trabajadores tienen expectativas, todo el mundo está, ¿quién será? ¿No? Ojalá que sea fulano, ojalá que sea mengano. ¿Qué criterios? Porque es el más popular. Pe- Pero esa popularidad será suficiente o no. O es que debe ser un profesional reconocido por sus habilidades en el campo de la salud, que sea un buen clínico, un buen cirujano. ¿Será eso suficiente? Tenemos ejemplos, ¿no? De colegas que han sido buenos clínicos, pero no tan buenos directores. Entonces, el establecimiento de salud perdió un buen clínico y ganó un mal director. Igual un buen cirujano, mal director, aunque puede ser coincidente, bueno y bueno, ¿no? Entonces, son criterios, ¿no? O como dicen los de los partidos que ganan, dicen, no, nosotros hemos ganado y entonces todos nuestros partidarios tienen que incorporarse para poder desarrollar los programas que que hemos planteado a los electores. Entonces, prerroga potestad de ser que sean estos funcionarios que sean del partido de gobierno. Y yo te digo, oiga, pero ¿y la meritocracia? No hay concursos, ¿no será mejor un concurso de méritos? Entonces, este, ¿serán concursos reales o concursos ya medios tramposones, ¿no? Entonces, hay de todo, ¿no? Hay de todo, por eso es importante que ustedes vayan viendo. Porque a este director es a quien le vamos a pedir sus habilidades gerenciales, ¿no es cierto? Para que esta empresa, que es el establecimiento de salud, ¿no? Cumpla sus metas, los resultados y sea la percepción de los usuarios sea altamente satisfactoria, ¿no? Que estos problemas, ¿no? Sean bastante menores. Y entonces, mucha gente aspira, ¿no? Dice, no, yo puedo ser, yo también puedo ser, ¿verdad? Pero, y no lo convocan. Entonces, oye, ¿por qué no te lanzas? No te lanzas. No ves de dónde, no te lanzas. Entonces, hay muchos que dicen, sí, todos podemos, pero en la administración hay un principio, Lawrence Peter, en una jerarquía todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia. Entonces, en cargos altos para los cuales no tienen formación, no tienen preparación, van a patinar. Ese es su nivel de incompetencia, ¿no? Y lo otro es cómo perciben los ejecutivos en las organizaciones, los que dirigen, cómo perciben su organización. Vamos a poner aquí algunas cosas que le hemos tomado de un artículo, ¿no? Aquí está la referencia, un artículo en donde señala un caso. Dice, se realiza un largo y costoso proceso de selección, donde se ha llevado a cabo negociaciones económicas y de beneficios laborales, ¿no? Y de firmar un contrato con el talento humano idóneo. Es decir, se busca un talento humano idóneo. Entonces se ha desarrollado un proceso de selección, ¿no? Y se ha ido cotejando, viendo currículos, haciendo entrevistas, en función a qué, qué quieren los ejecutivos en sus empresas, ¿no? O los accionistas que dirijan una empresa buscan un buen ejecutivo, ¿no? Y entonces, este proceso es largo, ¿no? Y después de unos meses, ¿no? El ganador de este proceso, ¿no? Y gana, obtiene el puesto,
pero después de unos meses se va. Oye, dice, pero si usted ha ganado acá, usted tuvo muchas expectativas acá, ¿y por qué se va? ¿Qué ha pasado? ¿No? Entonces, ¿qué ha pasado? Se busca saber cuál ha sido el factor desmotivante, ¿no? Con mucha emoción, porque se presentó a este concurso, ¿no? Con mucha expectativa, quería trabajar en esa empresa, ganó el concurso, fue seleccionado y se va a otro sitio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, en este mismo artículo, dice, se entrevistó a 209 gerentes de alto mando de sectores empresariales para identificar la clave del problema, ¿no? ¿Por qué se van? ¿Por qué demoran poco? Por la cultura organizacional. Cultura organizacional. Segunda vez que escuchamos esta palabra. Habrá que desarrollarla, pues, para ver qué cosa es. Porque aparentemente es la causa por la cual este funcionario que ganó este concurso, ¿no? Se fue. La cultura organizacional. En ese mismo artículo dice, eh, analiza los factores que toma en cuenta para ingresar a la nueva administración. O sea, fuera de la oferta económica, ya han tratado cuánto va a ganar, ¿no? Este, eh, un sueldo está conforme, pero luego hay otros factores que les interesa conocer por fuera de la oferta económica. El clima laboral. Es decir, yo voy a trabajar con personas y estas personas, ¿qué tal? ¿Qué tal estas personas? ¿Qué tal estas personas? ¿Cómo será la cultura organizacional? ¿Cómo será? Entonces, esa es una primera cuestión que se preguntan, se preguntan. Lo otro, ¿cuál es la visión de la empresa? La visión. Aunque esto se supone que quien va a postular a una empresa tiene que leer a jóvenes. Cuando ustedes egresen, ¿no? Y digan, bueno, yo he salido, pues, ¿no? He tenido una formación, autocríticamente dirán, adecuada, buena, satisfactoria, ¿no? En la decana de América, ¿no? Entonces, se han codeado con buenos estudiantes que van a ser buenos cuadros profesionales, ¿no? Entonces, esto, ustedes tienen que leer cuál es la misión y cuál es la visión de la empresa a la cual ustedes van a postular, al hospital, a la clínica, cuál es la misión, cuál es la visión, para saber si ustedes están de acuerdo con eso. Aun cuando algunos dicen, no, no te preocupes, esto nadie lo sabe, a ti lo que te interesa es tener un puesto de trabajo y tener tu ingreso mensual con el cual vas a satisfacer tus necesidades económicas. Pero en estos funcionarios plantean otras cosas más. ¿Cuál es la ética de la empresa? ¿Cómo se va a reputar y proyectar su imagen organizacional? ¿Y cómo se maneja el liderazgo en la empresa? Entonces, como ustedes ven, estos temas van de la mano, ¿no? Son los mismos que estamos aquí planteando, los mismos que venimos planteando desde el inicio de la clase. Y entonces, ¿cómo quisieras que sea el ambiente de la organización donde trabajas? ¿Cómo quisieras? La misma encuesta, ¿no? La misma encuesta es. Entonces, se entrevista a estos, a estos ejecutivos, ¿no? Gerentes de alto mando, o sea, no es un trabajador operativo, está en un nivel estratégico en la empresa. Se hace esta encuesta, 209 gerentes, y dicen, bueno, miren, el 70%, el 70% dice que preferiría que la organización, que la empresa donde va a trabajar, ¿no? Sea dinámica, sea innovadora, emprendedora, donde la gente esté dispuesta a asumir retos. Entonces, caramba, la gente está dispuesta a asumir retos, entonces es una gente muy proactiva, ¿no? Muy dinámica.
70% de estos 209 empresarios. El 20% dice, pero que esté orientada a resultados, donde la gente sea competitiva y preocupada por hacer el trabajo, ¿no? Entonces, una percepción un poco diferente que esta, pero por eso el 20% está en esta percepción. El 7% que la gente se siente en familia y se lleve bien. O sea, la cultura organizacional importante, todos nos sentimos amigos, ¿no? De repente ahí nos hacemos compadres con algunos otros trabajadores que ha nacido su hijo y como somos buenos amigos en el trabajo, me dice, mire, yo quisiera que sea padrino de mi hijo, ¿no? Es, es un reconocimiento que hace alguien, ¿no? Entonces son cosas, la gente se lleva bien, ¿no? No es que, uy, voy a ir a trabajar y ahí es un tema, la gente pues mal, hablan de todo, rajan de todo. Como decía mi abuelo, van a amarrar el macho, o sea, no hacer nada, a esperar que pase el tiempo y mirar la hora de salida, con su reloj mirando la hora de salida. Están amarrando el macho, no se involucran en el trabajo, ¿no? Y otro, ¿no? Prefiere más la cuestión formal, que la gente sea disciplinada, que conozca sus funciones. Es decir, hay, como ustedes ven, diferentes percepciones, ¿no? Que tienen, ¿no? Los gerentes encuestados, estos 209 encuestados, respecto a lo que preferían, cómo prefieres que sea el ambiente en tu organización. Entonces aquí este es el cuadro. Bien, entonces hasta ahí vamos. Luego habíamos puesto en la primera parte, en la primera diapositiva, que vamos a ver las habilidades gerenciales. Hemos visto de alguna manera cómo perciben, ¿no? Los trabajadores, ¿no? Eh, eh, la organización, cómo perciben los gerentes, pero ¿qué les pedimos a ellos? Habilidades gerenciales. También hay definiciones. Yo he puesto acá dos definiciones, ¿no? Son capacidades que permiten liderar con efectividad para ayudar a las personas a alcanzar las metas, ¿no? Entonces, este gerente debe tener tales habilidades que involucran a las personas y los lleva a que ¿no? se lleguen a cumplir las metas. Entonces, cuando hay una evaluación de metas de un periodo, ¿no? Vamos a suponer 2022, y entonces se evalúa, entonces se ha llegado a las metas, ¿ves? Porque este gerente ha tenido habilidades, o este director, o este funcionario tenía habilidades para que las personas se involucren, ayudar a las personas a alcanzar metas. Miren, el término es ayudar a las personas, ¿no? Entonces las personas son las que van a hacer las tareas. Hay que ayudarlas a estas personas para alcanzar las metas. Y las metas finalmente son de toda la organización. Entonces, esta es una definición. Y otra definición que también está aquí, la, la fuente, ¿no? Dice, habilidades gerenciales que demandan las empresas en el Perú. Dice, las habilidades que demandan las empresas en los ejecutivos han cambiado para lograr generar valor y mayores niveles de competitividad. Las organizaciones necesitan ser más ágiles, flexibles e innovadoras. Entonces, es otra percepción que tienen de las empresas y por tanto de toda la organización. Un autor, Katz, ¿no? Conocido en la administración, manifiesta que todo directivo, para ser eficiente, debe desarrollar tres tipos de habilidades gerenciales. Y estas tres están aquí señaladas. ¿Cuáles son esas tres habilidades? Habilidades técnicas, habilidades sociales o humanas y habilidades conceptuales, conocidas también como habilidades estratégicas o intelectuales. Entonces aquí ustedes pueden ya ir deduciendo a qué se refiere cada una de estas habilidades, pero mejor las desarrollamos y veamos. ¿Cuáles son las habilidades técnicas? De acuerdo a Katz, este autor. Habilidades técnicas involucran el conocimiento de experticia de determinados procesos,
se adquieren mediante la educación formal o mediante la experiencia personal transmitida por otro. Es clásico en los oficios, ¿no? Los oficios, el operario aprende del maestro, ¿no? Y cómo va haciendo las cosas, ¿no? El soldador, cómo va soldando. Alguien decía, miren, en el caso de los profesionales de la salud, las competencias técnicas se adquieren cuando hacen la práctica, sus prácticas en los cursos, ¿no? La actividad práctica que se hace con los pacientes, van a aprender, ¿no? Mediante esta educación formal o la experiencia del profesor, ¿no? El profesor tutor le va a transmitir cómo se hacen las cosas. Ustedes que son de la especialidad de terapia física, ¿cómo se hace la terapia? ¿Quién se la va a enseñar? El profesor. Entonces ustedes van a la sede docente y van a ver cómo es que su profesor hace las cosas. Entonces, les va a dar habilidades técnicas. Ese es el proceso, ¿no? En el campo de la medicina también, ¿no? Los internos, los alumnos de medicina van y están ahí con su profesor al lado del paciente, mirando, a ver cómo se examina el corazón, cómo se examina el hígado, cómo se examina el aparato locomotor, todas esas cosas, ¿no? El profesor de enfermería, cómo aprendes a aplicar los inyectables, cosas, ¿no? Cómo aprendes a manejar la oxigenoterapia. Son habilidades técnicas, ¿ya? Pero hay otras habilidades que son, de acuerdo a Katz, las habilidades humanas o sociales. Tienen que ver con las relaciones interpersonales que facilitan el trabajo con otras personas. Entonces, nosotros vamos a un ambiente de trabajo y como les he dicho en algún momento, encontramos gente a la que recién nos hemos conocido en el trabajo. No han sido nuestros amigos de infancia, nuestros amigos de barrio, no tenemos. Entonces, cada una de estas personas tiene sus propias percepciones, sus propias maneras de hacer, su propia manera de relacionarse interpersonalmente, ¿no? Algunos pues, estarán esperando el viernes criollo para hacer sus reuniones, celebrarán su cumpleaños y invitan a todos, ¿no? En fin, a todos sus compañeros de trabajo, ¿no? Este, Otros serán más serios, ¿no? Más secos, como dicen, ¿no? Entonces, es la complejidad del ser humano, ¿no? Algunos serán proactivos, otros serán, ¿no? Un poco diferentes. Es la naturaleza humana. Y en los trabajos ustedes van a ver que hay servicios en donde este, la gente, el comportamiento de la gente es llevadera, pero hay otros en donde tienden al conflicto y a veces hasta discuten en voz alta dentro del ambiente de trabajo, lo cual es atroz. ¡Pau! Yo he podido presenciar discusiones de tipo, ¿no? Así, entrando a un servicio y estaban ahí discutiendo en voz alta. Uy, creo que me equivoqué el lugar, disculpe, voy a irme a otro sitio. Es así, pues, ¿no? Este, Algunos, ¿no? Llegan hasta liarse a los golpes. Uy, ha sido atroz ese tipo de experiencias, ¿no? Entonces todo el mundo lo comenta. Y desacredita a las personas. Entonces, te da una idea de cómo están las relaciones interpersonales. ¿Qué ha fallado o qué está fallando? Para que estas personas no sean proactivas, no estén motivadas a tener una relación positiva entre ellos. Algo falla. Son habilidades, ¿no? Humanas. Y luego habilidades conceptuales o intelectuales que tienen una orientación estratégica. Este, Posibilitan percepción del entorno, diseño de nuevos modelos administrativos, estrategias de mejoramiento integral. Entonces, esto está a nivel estratégico más, ¿no? Esto lo hacen más a nivel estratégico. En el nivel operativo están las habilidades técnicas y las habilidades humanas están pues, en el grupo humano, las personas, cómo se llevan entre sí. Entonces tenemos acá lo que decía, ¿no? Katz, que todo directivo debe desarrollar 3 tipos de habilidades, ¿no? Entonces, cómo manejar las cosas, ¿no? Luego, en otro estudio, ya que hablamos de habilidades gerenciales, de Aparicio y Medina, habilidades gerenciales que demandan las empresas en el Perú.
Esto es la Universidad del Pacífico el año 2015. Entonces, hace un ranking de las 10 principales habilidades consideradas más importantes. Liderazgo, ¿no? El liderazgo, útil, ¿no? El liderazgo. Este, las empresas no marchan sin cabeza, ¿no? Este, tiene que haber quien lidere, quien organice, quien determine el rumbo. Otro, que haya planificación, pues que las cosas no se hagan pues por emoción, sino que de acuerdo a una planificación prospectiva, toma de decisiones, impacto, influencia, conocimiento del negocio. Este es un tema, ¿no? Este, alguna gente se lanza y muchos emprendimientos han fallado por eso, porque en esta época de la pandemia, este, eh, buscaron emprendimientos, pues estos empresarios o muchos trabajadores, ¿no? Decían, bueno, vamos a hacer tal cosa, ¿no? Y después de un tiempo fallaban. ¿Por qué? Porque no conocían el negocio, pues, no conocían. Eran unos improvisados ahí, pensaban que esto debía salir por inercia. En el camino aprenderemos. Entonces, pero el fracaso económico puede ser importante, ¿no? Que te quedes endeudado. Orientación al logro, empowerment, desarrollo de las personas, dirección de equipos de trabajo. Entonces, ¿cómo manejan los equipos de trabajo? ¿No? Buscamos de repente que en el grupo de personas, en este grupo de personas, ¿no? Se formen más bien equipos de alto rendimiento, pero por eso las relaciones interpersonales tienen que ser positivas, ¿no? Y otras habilidades, ¿no? Dentro de estas habilidades vamos a revisar algunas de ellas. El liderazgo, ¿no? Importante, ¿no? Importante. Y dicen, la habilidad gerencial más importante, ¿no? La planificación estratégica significa que hay que definir la ruta hacia dónde vamos, la ruta hacia dónde vamos, porque si no vamos a ir de tumbo en tumbo, no tenemos una visión a mediano plazo siquiera, ¿no? Estamos por improntos. Entonces, la planificación estratégica permite definir objetivos, metas, estrategias a corto, a mediano y largo plazo. Entonces, tal como han presentado ustedes, ¿no? Este, es importante cómo se va a planificar. Tener una visión estratégica de futuro que le permita identificar oportunidades. Definir objetos y estrategias que generen valor o ventajas competitivas, ¿no? Entonces, todo proceso debe ir generando valor secuencialmente, ¿no? Otra habilidad que hemos visto en ese ranking es toma de decisiones. Significa que hay que saber tomar en el momento oportuno, la decisión más adecuada. Lógicamente, esto es útil y es necesario tener un equipo de trabajo, que sean tus asesores, ¿no? Que conozcan el negocio, que conozcan de qué se trata la organización, sus fines, sus objetivos, y con los cuales tú puedas conversar, ¿no? Las tomas de decisiones, buscando identificar oportunidades, las nuevas oportunidades, ¿no? Para el negocio. Impacto e influencia de su equipo, que permite transmitir con credibilidad la dirección de las organizaciones y lo que se espera de los trabajadores, generando en ellos el compromiso para trabajar con eficiencia, a fin de lograr objetivos y metas. Entonces aquí a veces dice, bueno, y yo da lo mismo que trabaje o no trabaje, que produzca o no produzca, pero si existen incentivos por producción, entonces son formas que los empresarios pueden utilizar para lograr comprometer a la gente, ¿no?
y un gran conocimiento del negocio en el cual se va a involucrar para conocer oportunidades y establecer estrategias con eficiencia. Estas son algunas de las habilidades. Y otra es la orientación al logro, generar resultados congruentes con los objetivos y estrategias de la empresa, para que lo planificado se ejecute, lograr metas, que en el trabajo las personas pueden, ¿no?, desarrollarse como tales. Ustedes entran a trabajar a los 20, 25 años en una empresa y salen, pues si hacen toda una carrera, van a salir con barbas blanquecinas y poco pelo. Este, y entonces han pasado tanto tiempo y ¿qué han hecho? Manejarse rutinas, ¿no? 40 años haciendo lo mismo, ¿no? Me decía una amiga que trabajaba, este, ponía vacunas, ¿no? Y decía, oye, yo te veo desde que vine acá, de que nos hemos conocido, porque hemos entrado casi juntos al establecimiento, tú estabas en el vacunatorio y sigues haciendo lo mismo. Sí, pues aquí me siento bien, ya, no hay problema. Entonces, ¿no? ¿Cuál era su logro? Entonces, ese es un tema. ¿Cuál es su desarrollo personal? Entonces, en cambio, otros buscan estudiar algo más, ¿no es cierto? Otear el horizonte, a ver si hay otras oportunidades de trabajo. El empowerment, que es confiar en el equipo. Entonces, tú no puedes tener desconfianza de tus colaboradores, si no te vas a volver loco. Tienes que delegar, ¿no? Y por eso tienes que confiar en personas, ¿no? Y lógicamente vas a supervisar a estas personas en sus trabajos, pero tienes que aprender a confiar. Existe un concepto relativamente nuevo, que es el CEO. Entonces, es el gerente máximo de una empresa. Ustedes van a ver, revisen, busquen ahí algunas publicaciones, ¿no? En los periódicos, por ejemplo, salía, tal empresa está buscando un CEO. ¿Qué es? Es la persona que tiene a su cargo la máxima autoridad de la gestión y dirección administrativa de una empresa, organismo, asociación o institución. Es el supergerente que está por encima de todos. Entonces los accionistas le encargan a él la empresa. ¿Se le encargarán a cualquiera? Difícil, ¿no es cierto? Si son empresas transnacionales, ¿no? ¿Qué perfil debe tener? Entonces, deben tener un nivel formativo, pues. Algunos han estudiado maestrías, doctorados, ¿no? Se van especializando. Siempre han ido leyendo, no han dejado nunca la universidad, siempre han seguido leyendo, ¿no? Este, y tienen, en función a la empresa y a su conocimiento, tienen un plan para dirigir la compañía, un plan estratégico, ¿no? Y desarrollar una visión dentro del mercado, fabricar estrategias, resolver problemas delicados. Entonces, esos es algunos pasos que debe tener. ¿Y qué funciones se les da? Entonces, esto también está acá la fuente. Impulsar el proyecto. Como es el supergerente, tiene que determinar la misión, la visión, los valores, ¿no? Será la persona responsable de establecer los objetivos a corto, mediano y largo plazo. A él se le encarga, ¿no? Absoluta confianza, ¿no? Entonces, lo van a evaluar por resultados. Si no está dentro de las expectativas que se generaron al inicio de su contratación, entonces va a perder el puesto y buscarán a otro que sea, este, que pueda lograr estos objetivos, ¿no? Que sea un generador de negocio. Entonces tiene que buscar nuevas oportunidades,
nuevos clientes, lanzar productos nuevos. Y esos productos nuevos se hacen sobre la base de un estudio de mercado, no se lanzan, ¿no? Yo tenía un amigo hace muchos años que en su familia tenían una fábrica de gaseosas en provincias, y muy buenas empresas, ¿no? Muy buenas. Este, en esa región no entraban casi las otras gaseosas famosas, ¿no? Estas internacionales no entraban, había un regionalismo ahí, la gente prefería esa gaseosa por su sabor, su precio, todo. Cuando falleció el papá, entonces, ¿quién hacía el cargo? Varios de los hijos no, decían, no, yo no estoy para el negocio, yo me he formado en otra cosa, yo soy abogado, soy ingeniero. Uno de ellos tomó la empresa y dijo, bueno, aquí vamos a lanzar una nueva gaseosa. Fracasó. O sea, no hizo un buen estudio de mercado. O sea, a él se le ocurrió que la gente podía preferir tal cosa. A él se le ocurrió. No se asesoró bien y entonces el negocio que era exitoso empezó a decaer. Detección, atracción y fidelización del talento, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de profesionales necesitas tener a su lado? Entonces, tus asesores, ¿quiénes son? Eso son algunas de las cosas, ¿no? Pero además, debes saber tratar a las personas, a la gente que trabaja en la empresa, de manera tal que debe promover una cultura organizacional importante, ¿no? Que tenga que ver los comportamientos, actitudes de todos los miembros de la organización. Esta cultura necesita ser constantemente manejada y reforzada. Entonces tiene que ver también con las personas, ¿no? Porque hemos visto que si las personas no se involucran, ¿no? Fracasa, ¿no? Debe liderar con el ejemplo, ¿no? Se ha identificado con un mentor. Entonces el mentor es el que orienta más o menos, el que te puede dar consejos, cómo mejorar tus procesos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, este personaje, ustedes lo recordarán, hace algún tiempo fue un personaje público, internacional. Y la simpleza con que llega a su oficina, se saluda con el personal de limpieza, a la manera como nos saludamos ahora con el COVID, puño a puño, ¿no? Igual. Entonces, él se da cuenta de que estas personas son las que se encargan. Por ejemplo, este de limpieza tendrá su responsabilidad de tener reluciente el piso. Este trabajador se sentirá, pues, reconocido. Yo he visto en los hospitales, ¿no? Que ha habido colegas profesionales que se saludan con todo el mundo, ¿no? Hola, ¿cómo está? Con trabajadores de todo nivel, con profesionales, con técnicos, con administrativos, con operarios, se saludan bien, hola, ¿cómo está? Buenos días, bueno, hola, hola, se dan la mano, entonces son reconocidos, ¿no? Pero hay otros que pasan de frente, no miran a nadie, entonces ese es un tema de percepción. Entonces la gente también nos observa, la gente nos toma el pulso, la gente nos califica en función a cómo nos comportamos, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante, ¿no? Eso es importante. Sobre cultura organizacional, ¿no? Algunas cosas. Por definición, creencias, valores, hábitos, tradiciones, actitudes y experiencias de una organización. O sea, en una organización, ¿cómo es la gente? ¿No? Este, Hay que especificar el modo en que se espera que estos miembros interactúen entre ellos y con el exterior. Entonces aquí una reunión, acá todos, estos son ollitas de barro, algo están preparado acá, y una torta, acá será cumpleaños de alguien. Y todo el mundo está ahí y como hasta se toman la foto para el Face, ¿no? Todos ahí, ¿no? El agasajado con su masaje al ego, ¿no? En su Facebook, ahí que todos, ¿no?
hará comentarios que los compañeros de trabajo me han realizado ¿no? un, un ágape o un compartir, como dicen, ¿no? Porque lo consideran pues una buena persona, tiene el reconocimiento de todos, ¿no? Entonces, esa es una cultura organizacional fuerte. Es diferente si llega a su cumpleaños, no hay nada, ni un abrazo, al contrario, ¿no? Que se vaya a su casa, que tome su día libre y celebre en su casa, pase el día en su casa. Entonces, se dan cuenta, en cambio, cambia pues, cómo te percibe la gente, cómo te percibe la gente y cómo te reconoce la gente. Eso es parte de la cultura organizacional. ¿Y qué características tiene la identidad en sus miembros? ¿No? ¿Cómo se identifica a esta gente? ¿No? ¿Qué actividades laborales se organizan en torno a grupos? Actividades, ¿no? Enfoques de las personas, ¿no? ¿Cómo se va a lograr, ¿no? Los resultados, ¿no? Y acá, este es un documento del MINSA. El MINSA tiene un documento sobre el plan operativo con enfoque estratégico. Y entonces habla también de la cultura organizacional. Y señala factores como la autonomía individual, la estructura, apoyo, identidad, premios, conflictos, manejo de riesgos, todo ello cómo repercute en la cultura organizacional. Acá la flecha está, bueno, acá la flecha está incompleta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La cultura organizacional. ¿Qué se va a lograr? Que va a mejorar el desempeño. Y por tanto, va a generar satisfacción del usuario. Porque si el usuario ve de que te están atendiendo, ¿no? Con alegría, que la gente se colabora entre ellos, los que te van a dar la atención colaboran entre ellos, ¿no? Cuando ustedes van a una empresa a comprar algo, ustedes van como clientes, ustedes también van mirando cómo es la gente ahí. Entonces, eso es una cuestión importante, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el rendimiento y la productividad. Eso es un documento del Ministerio de Salud. Pero, ¿será fácil o no será fácil? Hay muchos libros en administración que dicen hay resistencia al cambio. La gente prefiere estar en su zona de confort, en su zona de confort. No busca los retos, no busca los retos. Acá estoy tranquilo, ¿para qué me hago problemas? Entonces, ese es un tema. Y entonces esta resistencia está influenciada por la percepción que tienen las personas en relación a la forma en que esto los afectará. Entonces, muchos prefieren quedarse en la zona de confort. Otros dirán, no, hay que asumir retos, pues hay que asumir retos. Y este autor, ¿no? Señala causas de resistencia al cambio, factor económico, ¿no? Entonces, está bien ahí con lo que gana, ¿para qué más? Si va a asumir retos, va a tener ansiedad, ¿no? ¿Qué pasa? Desde la mañana que va a salir de su casa al trabajo, está tenso, y su casa le dirán, ¿qué tienes? Te notamos tenso, tranquilo, tranquilo, anda al trabajo, ¿no? El, este reto le genera incertidumbre. Puede haber modificaciones en las relaciones, ¿no? Un mayor rechazo a intervención formal de la autoridad. La inercia, pues te quedas acá. ¿Para qué te hace problema? Inercia. Pero este, esas decisiones las van a tomar ustedes en su momento. Ustedes jóvenes ingresan al puesto de trabajo. En mi opinión, tienen que buscar retos. Hay que asumir retos. Hay que asumir retos. Y luego aparecen otros autores que tienen tips. Hay tips para todo. Tips para facilitar el cambio.
Entonces, uno, la cultura prevalente, la cultura organizacional, pues eso es importante. ¿Cómo reconoces los elementos? Tú ves, estás mirando a la gente, su comportamiento y vas tomando una idea, una percepción de cómo son las cosas, ¿no? Los los valores que tiene la empresa, los valores de las personas. ¿Coincides con esos valores o no coincides? Los jefes tienen que ser modelos positivos de roles. Si tu jefe sale en los periódicos ahí, ¿no? En la televisión sale, ¿no? Que ha llegado al Ministerio Público y ha allanado su casa, ese era tu jefe. Entonces, cómo, cómo lo ves? ¿Qué pasa, no? ¿Qué percepción tienes, no? Entonces empieza a hacer memoria, pero ¿se habrán equivocado? No, él ya era así, no te dabas cuenta que mira sus actitudes. La gente comenta, ¿no? Entonces es importante por eso tener, ¿no? Siempre un rol positivo. Nosotros tenemos, como profesionales de la salud, tenemos que ser modelos de comportamiento en nuestras áreas. De esa manera nos hacemos respetar, ¿no? La gente nos busca por nuestro comportamiento, por nuestra ética. Entonces, eso hay que trabajarlo, ¿no? Procesos de socialización, nuevos valores, ¿no? Luego dice, el sistema de premios para facilitar la aceptación del nuevo conjunto de valores. Entonces, eso hay, pues, ¿no? Entonces, hubo un tiempo donde, cuando vino el tema de la calidad total acá al Perú, en la década del 90, venía como una cosa nueva, ¿no? Entonces, se enseñaban, habían cursos, todo el mundo quería saber qué cosa era calidad total, ¿no? Esa expectativa ahora ha bajado, pero ahí muchas cosas han ido quedando, ¿no? ¿No es cierto? Porque veían muchos factores, entre ellos la cultura organizacional, y uno de los factores importantes era el reconocimiento al trabajador del mes. Entonces no le dabas dinero, pero ponía su foto ahí en la entrada, ¿no? Y entonces ese trabajador, todos llegan a trabajar y lo veían a él, pues, ¿no? Trabajador del mes, todos lo felicitaban, ¿no? Y un poco como que la idea era de que motivar al resto de los trabajadores para que todos ellos en un momento su foto pueda estar ahí, en un lugar preferencial. El otro tema es de que, ¿cómo hacemos con las reglas? ¿No? ¿Somos rígidos con las reglas formales o cómo hacemos? Las normas no escritas, ¿cómo hacemos? Eso también hay que analizar, ¿no? El consejo de grupos, ¿no? La confianza es importante. Si trabajamos en un ambiente de desconfianza, no avanzamos, no avanzamos, ¿no? Entonces, por eso a veces mucha gente se cambia de trabajo porque no le ha generado confianza trabajar ahí, ¿no? Se decían que los millennials se movían, tenían mucha movilidad, ¿no? Justamente por estas cosas, ¿no? Por estas cosas. Hay otros que como sea se quedan, pues, porque tienen el trabajo, no, dicen, no, a mí no me interesa, yo quiero llevar a fin de mes mi sueldo para mi casa. Buscan no comprometerse, ¿no? Este, puede ser un factor de resistencia al cambio, inclusive, ¿no? Bien, hay un dicho bastante conocido por todos, ¿no? De que no pidas peras al olmo, no pidas peras al olmo. O sea, peras, ¿no? Se lo vamos a pedir al árbol que produce peras, pero no al olmo. Pero alguien, ¿no? No me olvidó poner acá el nombre, que decía, el hombre, el hombre, con sus conocimientos, experiencia, sensibilidad, compromiso, esfuerzo y trabajo, ¿no? Es el que hace posible integrar y potenciar los recursos de la organización a fin de lograr objetivos. Entonces el hombre es el olmo que da peros imposibles. El hombre, ¿no? Con estas actitudes, con este compromiso, ¿no?
hace, ¿no? Que se logren los objetivos, que se logren los objetivos, el hombre. Entonces tenemos que actuar sobre el hombre, sobre la persona, sobre el trabajador. Entonces nuestras habilidades gerenciales tienen que ir sobre estas personas, que no sea discriminada, que se involucre, ¿no? Buscar, ¿no? Pero estas decisiones no se toman, pues, son verticales, ¿no? Son más horizontales, ¿no? Desde que si entras y saludas a todos, o si entras y no saludas a nadie, ¿cómo va a ser, no? Son detalles, pero va a determinar finalmente cómo las personas, el hombre, ¿no? Se compromete para lograr los objetivos. Bien, jóvenes, eso era lo que les quería conversar el día de hoy en esta reunión. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Ha estado bastante clara la clase, profesor. Ya, gracias, Jimena. Ya, perfecto. Clarisa, Talía. Listo. Entonces, vamos a ir